Julia, sí, la verdad es que las dos noticias son malas. No había una cantidad de despidos así en un bimestre, desde el primer bimestre de 2002, como fruto de la crisis de 2001. ¿Sí? Es decir, hace 14 años que no teníamos 100.000 despidos en el primer bimestre del año, en cualquier bimestre. La segunda, como decimos, las empresas no están tomando empleados y no los van a tomar hasta que tengan determinada de seguridad de que va a haber consumo en Argentina. Porque las razones de los despidos son... Primero, el porcentaje que tuvo que ver del sector público es muy importante. Es si uno relaciona cuántos empleados privados y cuántos empleados públicos hay y cuántos despidos hubo en cada sector, es muy importante la cantidad de despidos que realizó el sector público. Pero además, lo más importante, tiene que ver con la fuerte caída del consumo. ¿Sí? Es decir, la gente perdió poder adquisitivo porque la devaluación generó una fuerte suba de los precios, fundamentalmente de los alimentos. Esa suba de precios contrajo el consumo y al contraer el consumo entonces ya no hace falta producir tanto como antes. Y si no hace falta producir tanto, no hace falta tanta mano de obra. ¿Sí? Y como no hay a la vista una salida de esa situación, lo que uno ve es que en los próximos meses todos los consultores dicen que la inflación se va a mover más o menos en estos registros. Todavía falta la suba del gas, todavía falta la suba del transporte. Acaban de subir los celulares, las naftas, es decir, un montón de bienes y servicios que te generan más inflación. Entonces, a la vista, no hay una suba de consumo. Por eso los empresarios dicen, en este año no voy a tomar más gente. Ahora, el problema es, muchos dicen, bueno, en mi sector no están despidiendo gente. Cuando se despiden empleados, esos empleados dejan de consumir y dejan de consumir todo. Por lo tanto, en algún lugar a todos nos pega. Pero además, esos despedidos empiezan a formar parte de una especie de ejército que está en el banco esperando que haya un puesto. O sea, una persona que puede ir por tu puesto por menos dinero. Cuando se genera un desempleo tan fuerte en tan poco tiempo, hay muchos buscadores de empleo en la calle. Y en el fondo, más allá de alguna especialidad, como puede ser un médico, un ingeniero, el resto de los empleados pueden hacer un poco de todo cada uno. Entonces se genera esta oferta nueva que baja la oferta de salario. Es decir, los salarios son más bajos cuando hay tantos desocupados. Vamos a ver las cifras, a ver qué es lo que conocimos hoy. Mirá, hay 107.000 despidos entre enero y febrero, da escalofríos la cifra, 107.000 despidos. En enero hubo 41.921 despidos. La mitad fueron en el sector público, nación, provincia y municipios, recordemos, no solo en la nación. En febrero, vamos a la otra placa, en febrero hubo 65.800 despidos. 55.800 fueron en el sector privado. Ahora, otro dato preocupante es que va creciendo, es decir, en febrero hubo más que en enero. Y el sector privado, a ver, hay un tema que es medio intangible, que es difícil de ver, que es lo que se hacía antes para cuidar el empleo del sector privado y lo que dejó de hacerse. Es decir, el Ministerio de Trabajo, cualquier empresa que quería despedir empleados, el Ministerio de Trabajo estaba ahí para ver por qué los iba a despedir. ¿Sí? Si necesitaba un crédito, si necesitaba alguna ayuda, algún subsidio, algún impuesto que por ahí no podía pagar y lo pagaba más adelante y mantenía el empleado. Es decir, había un trabajo del Ministerio de Trabajo, empresa por empresa, que hacía que aún en crisis muy profundas, como fue la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, que llevó el desempleo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, arriba del 10%, y que acá no se cayeron los empleos. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo trabajaba en cada uno de esos problemas. Bueno, eso desapareció. Eso desapareció. De hecho, hay órdenes escritas del Ministerio de Trabajo a las delegaciones de todo el país que no intervengan en caso de despidos. Bueno, entonces vos tenés un incentivo para despedir, que es que no hay producción, que no necesitas producir tanto como antes porque hay menos consumo. Y no tenés ningún estímulo, ningún control, ningún trabajo en contra. Entonces, lo más fácil hoy es despedir. Es un problema que, si no se lo ataca, se conforma un círculo vicioso. Es decir, como hay poca producción, como hay poco consumo, despido gente. Como despido gente, hay menos consumo. Como hay menos consumo, hay menos producción y vuelvo a despedir gente. De alguna manera el gobierno tiene que darse cuenta que tiene que frenarlo esto, ¿sí? Con medidas concretas, con expectativas, saliendo incluso a hablarle a los empresarios. ¿Por qué no? Digo, empresarios que estaban acostumbrados a que este era un país que tenía una crisis cada 4 o 5 años y ahora hace 14 años que no había una crisis. Bueno, no despidas un empleado porque después tenés que formarlo, tenés que invertir en recursos humanos. De alguna manera tiene que haber un ida y vuelta, sin irse a ninguno de los dos extremos, constante entre el Estado y el sector privado. Si no, estas cifras pueden subir muy rápidamente, Pablo. En otros años, entiendo yo que también cuando hubo momentos difíciles se perdieron miles de empleos también.
¿Es así, Roberto? Mira, los empleos, vos empezaste dando dos datos, se están perdiendo empleos y no están generando nuevos. Los empleos rotan constantemente en cualquier país del mundo. Es decir, un primer bimestre normal hubiera sido, se generaron 100.000 empleos y por otro lado se perdieron 90.000. El saldo positivo es 10.000. Yo te agarro cualquier bimestre de los últimos 14, 15 años y a vos te daba eso. Por eso el desempleo fue bajando siempre. Si hubiera habido más despidos que nuevos empleados, entonces el desempleo hubiera subido, ¿sí? Salvo en la crisis de 2009, donde tuvo un pequeño pico que subió un punto, en el resto siempre de a poco fue bajando. Porque el saldo entre los dos, la gente que tomás y la gente que despedís, siempre era a favor del mercado de trabajo. Ahora no, ahora hubo muchos despidos y no hay empresas que estén tomando, absorbiendo a esa gente que sale. Tenemos un dato más, a ver. Actividades más afectadas. Mirá, la construcción, esto ya lo sabíamos, ¿no? El freno a la obra pública, el freno del plan Procrear, ¿sí? Ahí se perdió mucho empleo en la construcción. Autopartes, bueno, acá no es solo responsabilidad de la política argentina, sino de Brasil, que son nuestros grandes compradores de autos que están muy mal. Petróleo, esto tiene que ver con la caída del precio del petróleo. Comercio sí, tiene que ver con decisiones del gobierno, la baja del consumo. Y minería tiene que ver con la baja del precio internacional de la minería. Es decir, ahí hay un gran tema que me parece que hay dos lecturas muy distintas de las que se hacía hasta el año pasado y la que hay hoy. El mundo está mal desde 2008. Europa está cayendo su economía desde 2008, Japón está estancada, Estados Unidos no termina de crecer, China se desacelera. ¿Qué tenés que hacer vos para mantener el empleo? Reforzar el consumo local, mantener el mercado interno. Bueno, eso es lo que cambió en Argentina. No se está cuidando el mercado interno, hay muchos despidos, la inflación no es seguida por el salario, hay pérdida de poder adquisitivo y ahí, mira, Orlando Ferreres decía, una consultora, digo, que trabaja para el establishment financiero, que trabaja para los bancos, para las grandes empresas, decía que en enero cayó el consumo un 3,5%. Es una hecatombe eso. Esos son muchísimos empleos que se pierden. Digo, la razón fundamental es esa. Estamos perdiendo el mercado interno en un momento en que no hay forma de reemplazarlo por otros mercados porque no hay países que quieran comprar nuestra producción. Roberto, también llama la atención la actitud de algunos sectores sindicales donde en la agenda lo que sigue siendo lo más importante es el impuesto a las ganancias cuando por otro lado se está despidiendo tanta gente. Bueno, hay una sola razón para sostener eso, que tiene que ver con que los medios de comunicación han impuesto el tema del impuesto a las ganancias como el fundamental, como si fuera el gran problema de la Argentina. Es un problema de una cantidad de trabajadores. Lo paga el 10% de los trabajadores, hay un 5 o 6, la mitad de esos que están pagando de más y todos lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces. Ahora, ¿ese es el principal problema de los trabajadores argentinos? Tenemos 20 millones de trabajadores. ¿Ese es el principal problema? Claro que no. Lo que pasa es que todos los dirigentes siempre siguen la agenda mediática. Si todos hablamos de eso, bueno, ellos van a demandar eso. La mitad de los trabajadores gana 7.000 pesos. Sí, ¿qué tiene que ver con el impuesto? No, digo, que no pagan ganancias. Obvio. Por eso, obvio. Deberían preocuparse más por eso que por el impuesto a las ganancias. Sobre todo, por ejemplo, la UOCRA, ahí veíamos que en la lista vos decías como el sector de la construcción es el que más empleos está perdiendo y en dónde está, ¿qué es lo que está haciendo Gerardo Martínez? ¿Cuál es la agenda de la UOCRA en este momento? No, nada en absoluto. No. Yo conozco algunos sectores en donde se está trabajando, por ejemplo en el caso de SMATA, que trabaja constantemente con las automotrices y no hubo despidos. Se consiguió que la fábrica pare unos días, la gente se toma vacaciones, alguna pequeña suspensión, pero es un milagro que no hay despidos. Pero bueno, porque hubo un trabajo del sindicato al lado con las empresas. El sindicato que deja a sus trabajadores, que pase lo que pase, bueno, los trabajadores terminan en la calle. La indemnización en Argentina no es cara. Alguna vez lo fue, hace un par de décadas. Es muy caro despedir empleados en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Prácticamente no se puede despedir empleados sin causa en esos países. En Argentina es muy barato despedir. ¿Sí? Entonces ahora, el empresario se saca el problema de encima. Pero sobrevoló la idea, creo que la propuso algún sindicalista, no me acuerdo quién, de volver a instaurar la doble indemnización, ¿no? Si digo esto, claro, hay que pensarlo muy bien, porque guarda que también la doble indemnización te hace más caro que sea echar a una persona, pero también el que tiene que tomar gente lo piensa 2 veces después, ¿no? Así que guarda que algunas soluciones pueden ser un boomerang. Yo en general estoy en contra, pero sí sirve para segmentos de tiempo muy cortos. Es decir, si vos tenés en este momento que igual los empresarios no van a tomar gente, ¿sí? Con esta indemnización simple,
la doble indemnización por 3 meses o por 6 meses puede hacer reflexionar nuevamente al empresario antes de sacarse ese problema de encima. Pero tiene que ser por corto tiempo porque si no te genera un problema y es que no voy a tomar el riesgo de una indemnización. ¿Sí? Son medidas que se toman por corto tiempo. De todas maneras, eso siempre son parches. Para que no haya despidos tiene que haber producción. Para que haya producción tiene que haber consumo. El problema que tenemos es que cayó el consumo porque los precios de los bienes y los servicios subieron muchísimo más que los salarios. ¿Sí? Si eso no se soluciona, bueno, vamos a tener un nivel de empleo inferior al que tuvimos en los últimos años. Ese es el gran desafío ese, ¿eh? Y se va a ver en los próximos meses, ¿no? Así es. Tiene que bajar la inflación y tiene que reactivarse el país. Ahora, ¿no? Terrible noticia esta, ¿eh? Digo, cualquier economista Ahora, yo te digo una cosa, se preocupa, Roberto, primero que nada por el empleo. Yo le pregunté al que hizo esta encuesta, que es una consultora que se llama Tendencias Económicas, lo entrevisté, y le dije cómo hicieron los números. No es que yo desconfíe de los números, porque hoy incluso La Nación lo puso en la tapa. Además, se le dio mucha también, repercusión, claro. Pero yo le pregunté cómo hizo los números. Y me dijo, con las noticias que iba recolectando de los diarios. Sí. A mí me llamó la atención. Yo no sé cómo se hace esto. No, pero de todas maneras, a ver, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, hoy dijo que él tenía números cercanos a los 100.000. Es decir, no discrepó mucho con lo que dijo esta consultora. Claro, okay. No es en general en la tapa de los diarios, en datos tan simples como cuánta gente se despidió, digo, no hay una discrepancia entre los diarios de un lado o del otro, ¿no? No, digo, pero si a vos te dicen mis fuentes son los diarios, sabemos que los diarios muchas veces pueden repetir la noticia. La CGT lleva también sus números y están un número cerca y el Ministerio de Trabajo no digo, no hay discrepancia sobre esto. Puede haber discrepancia, puede haber en que piense distinto a la explicación que di yo, a los por qué, pero en el número no. Y el número es muy grave. No teníamos un número así desde hace muchos años y ya te digo, cuando están despidiendo trabajadores de cualquier sector, preocupate, porque es un tipo que va a consumir menos, incluso seguro de lo que vos vendés, como nosotros, que vendemos noticias, ¿sí? Que trabajamos en un lugar que después necesita auspiciantes para poder seguir trabajando. Es decir, nadie sale ileso de un despido de trabajadores generalizado. ¿Okay? Sí, y además son una especie de ejército de reserva que va a estar buscando tu mismo empleo. Así que nadie sale beneficiado cuando hay despidos. Que haya despidos es una mala nos baja noticia. El salario a todos también. Así es, sin ninguna duda. Bueno, Roberto, ¿después algún tema más? Bueno, acaba de haber dictamen para los fondos buitres, vos sabés. Totalmente. Para derogar la ley Cerrojo, que es la ley que no nos permitía volver a arreglar con los holdados. Bueno, ya hay dictamen y se trata el martes, después lo hablamos. Dale, el martes está en el recinto, así es. Nos vamos rápido. A vista no hay una suba de consumo. Por eso los empresarios dicen, en este año no voy a tomar más gente. Ahora, el problema es, muchos dicen, bueno, en mi sector no están despidiendo gente. Cuando se despiden empleados, esos empleados dejan de consumir y dejan de consumir todo. Por lo tanto, en algún lugar a todos nos pega. Pero además, esos despedidos empiezan a formar parte de una especie de ejército que está en el banco esperando que haya un puesto. O sea, una persona que puede ir por tu puesto, Julia, sí, la verdad es que las dos noticias son malas. No había una cantidad de despidos así en un bimestre, desde el primer bimestre de 2002, como fruto de la crisis de 2001. ¿Sí? Es decir, hace 14 años que no teníamos 100.000 despidos en el primer bimestre del año, en cualquier bimestre. La segunda, como decimos, las empresas no están tomando empleados y no los van a tomar hasta que tengan determinada de seguridad de que va a haber consumo en Argentina. Porque las razones de los despidos son... Primero, el porcentaje que tuvo que ver del sector público es muy importante. Es si uno relaciona cuántos empleados privados y cuántos empleados públicos hay y cuántos despidos hubo en cada sector, es muy importante la cantidad de despidos que realizó el sector público. Pero además, lo más importante, tiene que ver con la fuerte caída del consumo. ¿Sí? Es decir, la gente perdió poder adquisitivo porque la devaluación generó una fuerte suba de los precios, fundamentalmente de los alimentos. Esa suba de por menos dinero, cuando se genera un desempleo tan fuerte en tan poco tiempo, hay muchos buscadores de empleo en la calle. Y en el fondo, más allá de alguna especialidad, como puede ser un médico, un ingeniero, el resto de los empleados pueden hacer un poco de todo cada uno. Entonces se genera esta oferta nueva que baja la oferta de salario. Es decir, los salarios son más bajos cuando hay tantos desocupados. Vamos a ver las cifras, a ver qué es lo que conocimos hoy. Mirá, hay
107 precios, contrajo el consumo y al contraer el consumo entonces ya no hace falta producir tanto como antes. Y si no hace falta producir tanto, no hace falta tanta mano de obra, ¿sí? Y como no hay a la vista una salida de esa situación, lo que uno ve es que en los próximos meses todos los consultores dicen que la inflación se va a mover más o menos en estos registros. Todavía falta la suba del gas, todavía falta la suba del transporte, acaban de subir los celulares, las naftas, es decir, un montón de bienes y servicios que te generan más inflación. Entonces, a la